Bueno, vamos a empezar entonces con la tercera clase de leyes de Newton. ¿Sí? Bien. Y hoy vamos a ver la relación que existe entre las leyes de Newton y el movimiento circular. Por eso llamamos a este tema como dinámica del movimiento circular. ¿Sí? Nosotros estudiamos la cinemática del movimiento circular, estudiamos la dinámica del movimiento lineal. Ahora vamos a ver qué pasa con el movimiento, cómo qué relación existe entre las fuerzas y la cinemática, pero cuando el movimiento ya no es una línea recta, una trayectoria recta, sino es una trayectoria circular. Nosotros vimos la clase pasada y la anterior, la segunda ley de Newton, que en la pantalla podemos ver su ecuación vectorial, que decía que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre una partícula es igual a la fuerza neta que actúa sobre esa partícula. La fuerza neta, si era distinta de cero, provocaba que el cuerpo, la partícula, se acelerara. Esa aceleración era directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esa aceleración tenía la misma dirección y sentido que la fuerza neta. Este principio, esta ley de Newton, o principio de masa, es válida en el movimiento circular. En el movimiento circular, donde en un punto tiene una velocidad, ¿sí? Y en ese punto nosotros sabemos que tiene una aceleración radial, ¿sí? Bien, si hay una fuerza, si la segunda ley de Newton dice que si hay una fuerza neta, hay una aceleración, también podemos decir al revés, que si hay aceleración, no puede ser la fuerza neta cero, ¿sí? Si hay aceleración distinta de cero, la fuerza neta también va a ser distinta de cero. Quiere decir que en ese movimiento circular, donde siempre hay aceleración radial, aunque el cuerpo se mueva con rapidez constante, aceleración radial, componente de la aceleración que coincida con el radio existe siempre, siempre tiene que haber una fuerza neta que actúe sobre ese eje. ¿Sí? Si el sistema se mueve con rapidez constante. Si el sistema se mueve con rapidez no constante, aumenta o disminuye la rapidez, pero siguiendo una ley, una variación constante, existe una aceleración tangencial. Por lo tanto, si hay una aceleración tangencial y hay una aceleración radial, va a haber una fuerza neta que tenga una componente radial y una componente tangencial. ¿Sí? Una fuerza neta en el sentido radial y una fuerza neta en el sentido tangencial. La radial va a ser masa por velocidad al cuadrado sobre el radio o masa por omega al cuadrado por radio. Y la tangencial es producto de la aceleración tangencial, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Esas son las dos componentes. La radial, la fuerza radial siempre va a estar. La tangencial puede estar o no puede estar. ¿De qué depende? Depende de la velocidad. Si la magnitud de la velocidad disminuye o aumenta, hay componente tangencial. Si no, no. Bien. Entonces, si el movimiento es con la suma de fuerzas tangencial igual cero, quiere decir que no hay aceleración tangencial, decimos que es un movimiento circular uniforme. Ahora, si la aceleración radial es cero, entonces no es un movimiento circular. No podemos tener una sumatoria de fuerzas radiales que nos dé cero y que el movimiento sea circular. Es un movimiento rectilíneo, pero no circular. O sea que en un movimiento circular que siempre existe una componente de la aceleración, que es la radial o centrípeta, como si siempre existe una componente centrípeta de la aceleración, siempre va a haber una fuerza centrípeta. Siempre. Entonces, en todos los casos de movimiento circular va a haber una fuerza centrípeta que va a provocar ese movimiento. ¿Hay algún caso que no? Ningún caso que no. En todos los casos hay aceleración radial y hay aceleración
y hay fuerza centrípeta. Hay aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. En algunos otros casos, además, hay aceleración tangencial y fuerza tangencial, fuerza neta tangencial. ¿Cuándo? Cuando la velocidad, cuando la rapidez, perdón, no es constante. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende ese concepto? Pregunta, por favor. Donde aparece ese tipo, en el momento que puede ir tomar la se escucha lo que, no sé, estoy escuchando como mi eco, no sé lo que se escucha. ¿Me escuchan bien ustedes, chicos? No, se escucha No, medio se le raro. habrá prendido el micrófono. Uno tiene el micro prendido. ¿Quién será? Bien, ahora sí, ahora escucho, ahora hay silencio. Sí, ahora sí. ¿Se entiende ese concepto, Damián? ¿Se entiende? Yo no entendí un poco lo último de si la fuerza radial es cero, no entendí en qué movimiento sería. Bien, si no hay una componente radial, a ver, si la aceleración no tiene ni componente tangencial ni radial, la aceleración ¿cuánto vale? Cero. ¿Qué movimiento puede suceder con la aceleración cero? Un movimiento rectilíneo, no un movimiento circular. Entonces, el único movimiento donde la aceleración puede ser cero es el cuerpo moviéndose en línea recta con velocidad constante. ¿Sí? En ese caso, ¿sí? Que no hay aceleración, no hay una fuerza neta que hace mover al cuerpo, de acuerdo a la primera ley de Newton. ¿Sí? No hay fuerza neta, el cuerpo está en reposo, se mueve con velocidad constante. Pero eso es válido para el movimiento lineal. Si el movimiento es circular, en el movimiento circular no voy a encontrar nunca un caso donde no haya aceleración. Siempre va a haber aceleración. Por lo tanto, siempre va a haber una fuerza neta. Si el movimiento es circular uniforme, ¿qué quiere decir? Que la rapidez es constante, yo sé que mi aceleración es la centrípeta. Por lo tanto, en ese movimiento siempre va a haber una fuerza centrípeta, que es la que vamos a analizar hoy para distintos casos. Eso es lo que queremos decir. ¿Se entiende, Damián? Sí, sí, ya entendí. Bien. Me preguntan, por favor, ¿eh? Bien, en todos estos puntos que se están moviendo aparentemente en sentido antihorario, pero con la misma magnitud de velocidad, si ustedes se fijan, ustedes van a ver ahí que la velocidad verde tiene siempre el mismo módulo, aparentemente, en el dibujo. Bueno, en todos los casos hay una aceleración centrípeta y hay una suma de fuerza distinto de cero que me daría esa fuerza centrípeta. Dice que en el movimiento circular uniforme, vimos que cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, su aceleración siempre es hacia el centro del círculo, perpendicular a la velocidad instantánea. La magnitud de la aceleración radial de la aceleración es constante y está dada en términos de la rapidez, al cuadrado en este caso, y el radio del círculo. Bien, en el caso, habíamos dicho que en el caso del movimiento circular uniforme, donde la rapidez era constante, la aceleración de centrípeta o radial tenía una magnitud constante. ¿Por qué? Porque dependía de la rapidez y del radio. Y la rapidez no variaba y el radio era constante. Por lo tanto, la magnitud de la aceleración radial es constante. ¿Sí? La aceleración radial vemos que vale b cuadrado sobre r. Bien, si yo multiplico por la segunda ley de Newton la masa del cuerpo por el radio, por la aceleración radial, perdón, la masa por la aceleración radial, ¿qué me estaría dando? La fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo. O sea, la fuerza neta sería la masa por la aceleración radial del cuerpo. ¿Sí? Vamos a estudiar distintos casos hoy. El movimiento, la dinámica del movimiento que describe una circunferencia de distintos casos. Uno de esos casos es el péndulo simple, que creo que está bastante claro de qué se trata. Es una masa que está unida en el extremo de un hilo de masa despreciable que oscila alrededor de un punto fijo, ¿sí? Alcanzando una amplitud máxima hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí? Si no hay fricción, el cuerpo se va a mover así indefinidamente.
Eso le llamamos péndulo simple. Esto que vemos aquí es un péndulo cónico. Un péndulo cónico es aquel que se hace describir en el plano horizontal una circunferencia. ¿Sí? En el péndulo cónico, también, al igual que el péndulo simple, es una masa que tiene determinado peso, que está unida a un centro de oscilación por un hilo de masa despreciable. ¿Sí? En este caso, del caso del péndulo simple, describe arcos de circunferencia. En el caso del péndulo cónico, está describiendo una circunferencia completa en el plano horizontal. Si ustedes unen esa circunferencia con el hilo, me da como si fuera un cono. Por eso se llama péndulo cónico, ¿sí? Por la forma esa que yo tendría ahí escribiendo. Bien, aquí hay dibujado una flechita verde y una flechita azul, que después vamos a ver qué representan esas flechitas. Pero básicamente estos son los dos péndulos que nosotros vamos a estudiar. Bien, empecemos por el péndulo cónico. Dijimos que se llama péndulo cónico a un cuerpo de masa m sujeto en el extremo de una cuerda de longitud L que describe una trayectoria circular en el plano horizontal. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa partícula roja m? El peso y la tensión. El peso y la tensión de la cuerda. ¿De qué color está representado el peso y la tensión? El peso en azul y la tensión en verde. Bien, bien, perfecto. Vamos entonces a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Se acuerdan lo que era el diagrama de cuerpo libre? Lo que dijimos del diagrama de cuerpo libre. Yo lo que hacía era aislar un cuerpo cuya masa era distinta de cero. Acá la estoy viendo a Julie y me estoy acordando de preguntarle si vieron el video que yo subí que hizo Julie. ¿Estuvieron viendo la resolución del problema de dinámica que ella hizo en el video que subí ayer? Sí, sí. ¿De la actividad 11 o de cuál? No es una actividad, es un video. Es un material como para hacer antes de resolver los problemas de leyes de Newton, donde te va explicando y te va dando un ejemplo y los pasos a seguir para la resolución. ¿Lo Les vieron? digo que sirve mucho, así que mírenlo si no lo miraron y usen los pasitos, ¿eh? ¿Qué va a decir ella si ella fue la que lo hizo? ¡Que viva! Pero es cierto, es cierto, es cierto, está bueno para verlo bien y a lo mejor anotarlo. Bueno, igual están esos pasos en las Sí, clases. si usan esos pasos, como que no te olvidas de nada, si no, corren riesgo de olvidarse cosas. Exactamente. Entonces uno se lo machetea o lo imprime, no sé cómo cada uno le gusta más, a alguno le gusta escribir para fijar y ponerle colores, no sé. Y después intenten los primeros problemas seguir esa metodología. Una vez que hiciste 4 o 5 problemas siguiendo la metodología, después como que automáticamente lo haces. Y sin ir mirando el machete. Te va como saliendo y te vas acostumbrando a hacerlo de esa manera. Así que bueno, los invito a que vean ese videito que está ahí en el enlace antes de seguir con las resoluciones. Bien. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la partícula m? El peso y la tensión. ¿Quién ejerce el peso y quién ejerce la tensión sobre ese cuerpo? La tierra y la cuerda. La tierra y la cuerda interactúan con esa masa. Bien. Si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre, bueno, aquí estoy haciendo el diagrama de fuerza o de interacciones, el peso y la tensión. Bien. La aceleración radial de la partícula en el instante donde lo tengo representado, ¿hacia dónde apunta? Hacia el centro. Hacia el centro. En ese caso sería así. Por ejemplo, si la partícula está acá, apuntaría para allá. Si la partícula está acá, apuntaría para ahí. Si la partícula está acá en este opuesto, para allá. Bueno, en este, así. Bien, perfecto. Entonces,
voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. El peso es masa por gravedad. La tensión es T. Bien. Aquí tengo que elegir los ejes. ¿Cómo les parece que elegirían los ejes? ¿De acuerdo a la dirección de T o de acuerdo a la dirección del peso? De T. Miren esto. Para responder esa pregunta también miren esto. Miren esto. Miren eso, miren esto y miren esto. ¿Qué me convendrá más? ¿Horizontal y vertical o con la inclinación de T? P, como P. Claro, Más fácil. porque tengo esta en X, esta en Y y una sola inclinada. De la otra manera voy a tener dos inclinadas. P y la aceleración. Y ustedes me van a decir, sí, pero la aceleración no es una fuerza. No, pero si yo aplico la segunda ley de Newton, después voy a tener que plantear aceleración en X y en Y. Entonces, si la aceleración yo no la planteo con ese eje, me va a quedar, la componente de esa aceleración centrípeta me va a quedar en X y en Y. Entonces va a ser más complicado la resolución. Por lo tanto, yo recomiendo que ustedes pongan los ejes así. El eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces, la única fuerza que no actúa sobre el eje X es la tensión. Perdón. Es la tensión de la cuerda. Entonces, la tensión la voy a reemplazar por sus componentes Tx y Ti. ¿Cómo sé si es seno o coseno? Bueno, a mí me dieron este ángulo. A mí me dieron este ángulo que está acá, que es este ángulo que está acá, que es igual a este, por ser, si yo dibujara acá una línea, tendría una paralela acá y una paralela acá. Estos son alternos internos entre paralelas. Los alternos internos entre paralelas son iguales. O sea que este tita es igual que este tita. ¿Y esto qué es? ¿Opuesto o adyacente de tita? Lo que marqué en rojo, ¿es opuesto o adyacente de tita? Opuesto. Es opuesto. Entonces, como es opuesto, es seno. Y lo que es adyacente es coseno. Bien, por lo tanto me quedó el diagrama del cuerpo libre así. En el eje Y tengo T coseno de tita y MG. En el eje X tengo T seno de tita. Bien, ¿cuánto vale la componente Y de la aceleración en este caso? 0. Cero. 0. ¿Cuánto vale la componente X de la aceleración? T por seno de tita. Tita. Esa es la componente X de la aceleración. ¿La aceleración X es 0? ¿No es la aceleración radial? Es la aceleración radial, es esta. No es 0, es la radial. Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, siguiendo los pasos del video o de lo que vimos antes, una vez que identificábamos el cuerpo, que la masa era distinta de 0, las fuerzas que interactuaban sobre el cuerpo, dibujábamos las fuerzas, veíamos los ejes, dibujábamos las componentes sobre los ejes, hicimos todo eso, teníamos el diagrama del cuerpo libre terminado, planteábamos la ecuación, la segunda ley de Newton, en X y en Y. Recomendábamos hacerlo primero en Y, ¿sí? Y después en X. Pero bueno, según los problemas. Pero en la mayoría de los problemas es así. Entonces planteo sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Cómo quedaría la sumatoria de fuerza en Y? A ver. T por coseno de tita menos el peso, M por G, ¿Igual a cuánto? ¿Igual a 0 o no? igual a 0. Igual a 0. Entonces me dice acá. T coseno de tita menos mg igual a 0. Perfecto. Bien. Muy bien. Yo por ahora no di valores. No sé ni si me dieron T, qué me dieron. Estoy planteando. Ustedes después van a tener un problema que les va a decir y van a reemplazar. Bien. Vamos a suponer que no me dieron T, despejo T. Eso es T. Bien. Vamos ahora a la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo sería la sumatoria de fuerza en X?
E es igual, T por seno es igual a 0. Bien. Recuerden que acá era igual a masa por A I, pero ahí valía 0 y por eso quedaba 0. Sí, entonces era por masa por aceleración radial. Bien. Por masa por AX, que es la aceleración radial. Muy bien. Entonces me queda así. Sumatoria de fuerza en X, masa por AX o por aceleración radial. La que ustedes quieran. Fíjense ustedes que acá yo pongo el sentido positivo del eje con el mismo sentido de la fuerza neta. O sea, la fuerza neta va para allá. Perdón, estoy diciendo mal. ¿Qué estoy diciendo? La sumatoria, el sentido positivo del eje X lo hago coincidir con el sentido positivo de la aceleración. La aceleración va para la derecha, al eje X lo pongo para la derecha. Obviamente que la fuerza neta y la aceleración van a tener siempre el mismo sentido. Bien, ahí está bien dicho. Bien, entonces, ¿cómo me queda esta expresión ahora? ¿Cómo sería el siguiente reemplazo? T por seno de tita igual a la masa por aceleración radial. Bien. Y la aceleración radial es b cuadrado sobre el radio. ¿Sí? B cuadrado sobre el radio. Bien, puede ser que el radio me lo dieran, puede ser que no me den el radio, que me den tita y L. ¿Sí? Bien. Entonces yo reemplazo, donde decía T acá, voy a poner mg coseno de tita por seno de tita, mb cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Bueno, en esa expresión, esta masa y esta masa se anulan, o sea que la velocidad no va a depender de la masa. El seno sobre el coseno es tangente y despejo y me queda que B es raíz de R, G tangente de tita. Bien, ahí tengo una expresión de la velocidad en función del radio y del ángulo. ¿Sí? Si no quiero tenerla en función del radio, reemplazo y me dan en la longitud L, planteo que el seno de tita es R sobre L y de ahí o pongo en función de R o pongo en función de L. Pero en una de esas dos longitudes lo tengo que poner. Bien, esa es la velocidad que se mueve con rapidez constante esta partícula. Bien, si yo quiero calcular el periodo, fíjense que T no tiene, periodo es T pero no tiene flechita, pero es T también, igual que tensión. El periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. ¿Sí? Por lo tanto, yo sí sé que omega es 2pi sobre T, omega es 2pi radial, una vuelta sobre el periodo, puedo decir que, y que B es omega por R, velocidad tangencial es omega por R, con esas dos expresiones puedo llegar a que el periodo del movimiento es 2pi por R sobre B. ¿Sí? Y ese es el periodo, y B, siendo B este valor. Con esta expresión calculo la velocidad. Y con esta, haciendo 2pi R dividido B, calculo el tiempo que demora esa partícula en hacer un ciclo. Bien, ¿qué es lo que me importa en este caso? En este caso, lo importante que nos tenemos que dar mucha cuenta y tener mucho cuidado es en esto. Porque uno se tienta a pensar que la aceleración en este caso es 0 en X y en Y. Y tiene una aceleración radial. Entonces cuando en el X tengo que igualar, no igualo a 0, igualo a la aceleración radial. En cambio en el eje Y sí lo igualo a 0. Porque en el eje Y no hay una aceleración. La partícula se está moviendo en un plano horizontal, en ese eje no tiene aceleración. Pero cuando se mueve en una circunferencia, siempre tiene una aceleración centrípeta. Entonces ahí la considero en la sumatoria de las fuerzas X, que fue el eje que yo elegí. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos al siguiente caso. Un automóvil se está moviendo en una curva horizontal. ¿Sí? Visto de arriba. Hay una curva, hay algo que se llama peralte, yo no sé si ustedes saben lo que es un peralte, ¿sí?
El peralte esta es una horizontal y las curvas tienen un peralte. ¿Qué quiere decir? Una inclinación, que ahora vamos a ver por qué tienen esa inclinación. Esa inclinación me permite doblar con mayor rapidez que si no tuviera esa pendiente. Bien, a este ángulo que forma la calzada en la curva se le llama peralte. A lo mejor ustedes han visto no sé, los que son de Rosario, alguna vez ahí, 27 de febrero, y Río Lago, que está el estadio municipal, hay una pistita para andar en bicicleta y en patines, se ve bien, bien grande el peralte que tienen las curvas, ¿sí? Para que la bicicleta pueda ir rápido. Bueno, ahí se nota mucho el peralte. La ruta no se nota tanto. Cuando vos vas en una ruta en la llanura es un ángulo muy chiquito. Bien, porque el ángulo del peralte depende de la longitud R del radio de la curva. En la llanura los radios son muy grandes. En la montaña los radios son chicos. ¿Vieron? Cuando vos vas dando vueltas por las montañas, el radio es muy chiquito, ¿sí? Entonces tengo que ir muy baja velocidad. En cambio, en la llanura yo tengo curvas que casi ni me doy cuenta de lo grande que son los radios. Bien. ¿Qué tenemos en ese auto? Una aceleración radial. ¿Por qué? Porque estás describiendo una trayectoria circular. Muy bien. Y tiene una velocidad. El auto, vamos ahora a hacer como una vista desde acá. ¿Sí? Una vista así. Mirándolo así, decimos que ese es el auto. ¿Sí? El auto tiene un centro, que sería donde está la trayectoria de la curva, ¿sí? Y el auto tiene un peso y el auto tiene una normal. ¿Qué hace que el auto pueda dar la vuelta? ¿Qué hará qué fuerza tendremos? ¿Radial o centrípeta que haga que pueda dar la vuelta, que pueda girar? Centrípeta. Sí. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Quién ejercerá esa fuerza sobre el auto? Porque ahí no podríamos, si el diagrama de cuerpo libre quedara así, no, el auto no podría girar porque necesita algo, una fuerza que cumpla con la segunda ley de Newton. O sea, una fuerza centrípeta que sea igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué otra fuerza tendremos en ese caso? La fuerza de fricción que ejerce el pavimento sobre los neumáticos, que es una fuerza limitada, no muy grande, ¿sí? No es una fuerza grande. Por lo tanto, esa fuerza que no es tan grande va a permitir que el auto pueda girar hasta un determinado valor de velocidad. Superando ese valor, el auto como que va a salirse de la curva, ¿sí? Se va a estrellar o se va a ir de esa trayectoria circular porque no puede, por la adherencia de los neumáticos, no puede ejercer esa fuerza cuando la velocidad aumenta. Entonces, esas componentes en las 4 cubiertas que hace el neumático genera la fuerza centrípeta que va a ser equivalente a la masa por la aceleración radial. También van a existir fuerzas de rozamiento en el otro eje, para allá, digamos, la profundidad, que va a hacer que el auto pueda ir rodando, ¿sí? Porque si yo quisiera que este auto las ruedas fueran lisas y la pista fuera lisa, y el auto no va a poder girar, las ruedas no van a poder girar y el auto no va a poder avanzar, ¿sí? La rugosidad genera la posibilidad de por eso dice, bueno, esta cubierta está muy lisa, ya no la podés usar más, es peligrosa. Claro, la cubierta nueva tiene mucha fricción y permite llegar bien a altas velocidades. Bien, entonces, ¿cómo quedaría mi segunda ley de Newton? Bueno, sumatoria de fuerzas en el eje radial o X, masa por aceleración radial,
son las fuerzas de roce que el pavimento ejerce en las ruedas, que son las responsables de generar la aceleración radial que permite que el automóvil tome la curva con centro en U. ¿Qué velocidad tendremos nosotros? Pues si conocemos el valor máximo de esa fuerza, podremos saber cuál es la velocidad que puede girar sin problemas. Bien, hicimos un diagrama de cuerpo libre, donde dibujamos la normal, el peso, la fuerza de rozamiento y la aceleración radial. Bien, entonces planteamos, sumatoria de fuerza en I, 0. N menos mg, 0. Sumatoria fuerza en X, bueno, la fuerza de rozamiento va a ser N por nu, o sea que la fuerza de rozamiento es nu por mg, y la sumatoria de fuerza en X es la fuerza de rozamiento, nu mg, por la masa del cuerpo por la aceleración radial. Y la aceleración radial es m por v cuadrado sobre r. Por lo tanto, la velocidad máxima que va a poder tener el auto para doblar sin salirse de la pista va a estar en función del radio de la curva, mucho radio, mucha velocidad, claro, es prácticamente una recta, si el radio tiende a infinito, la velocidad va a tender a infinito, va a tender a lo que dé el auto. ¿Por qué? Porque el radio es grandísimo, entonces gran radio, gran velocidad. ¿Y qué otra cosa? Coeficiente de rozamiento más grande, mayor adherencia, mayor velocidad. O sea que para la misma curva del mismo radio, cuanto mejor adherencia tengan los neumáticos, mejor voy a poder dar esa vuelta y mayor va a ser la velocidad que puedo dar la vuelta sin despistarme. ¿Se entendió esto? ¿Preguntas? Julie, ¿le querés agregar alguna otra cosa que yo no haya dicho? No, me parece que está re bien explicado. Sí, puedo decir que a mí me ha costado mucho como alumna entenderlo bien el concepto, así que de última que lo vuelvan a mirar y rever, nada más. Sí, es difícil entender esto de que, ¿cómo es que la fuerza de rozamiento, a ver, en la imagen anterior, en esta, la fuerza de rozamiento no tendría que estar para adelante, para atrás del auto, digamos, para atrás del Claro, tal auto, cual. en el eje este, y no en este otro eje. Bueno, sí, está, pero esa fuerza no tiene componente sobre este plano, porque evidentemente hay una fricción de las cubiertas con el pavimento, pero ellas están saliendo de este plano que yo estoy señalando acá. ¿Sí? Esas dos fuerzas, o esas cuatro fuerzas de rozamiento que ejercen las cubiertas con el auto, son las que mueven al auto hacia adelante. El pavimento lo empuja con esa fricción. ¿Sí? Entonces la resultante del movimiento lineal del auto va a estar dada por esa fricción, que va a ser igual a la masa por la aceleración lineal del auto cuando se aleja de donde lo estamos mirando en línea recta. Pero en este caso tengo un movimiento circular donde tengo una componente de la fricción que van a ejercer las cubiertas en este sentido. ¿Sí? Y no es la fuerza que las cubiertas le hace al pavimento, sino es la fuerza que el pavimento le hace a las cubiertas, que obviamente va a depender de la rugosidad del pavimento y de la rugosidad de las cubiertas. Si ese pavimento es nieve congelada y esas cubiertas son lisas, olvídense que van a poder doblar, ¿sí? Van a seguir derecho y no, aunque muevan el volante, no va a doblar el auto, ¿sí? ¿Qué hacen las personas que viven en Ushuaia o en lugares que nieva mucho? Le ponen cadenas. No sé si alguna vez fueron a Ushuaia o alguna vez vieron las cadenas. Le ponen unas cadenas alrededor de las cubiertas. Entonces las cadenas generan la fricción, ¿sí? Porque las cadenas van dando vuelta a la medida que da vuelta la cubierta. Y si son un poco más platudos, ¿sí? Te compras cubierta con clavos, ¿sí? Que son las cubiertas que tienen en el interior unos clavos. Y que si son más platudos, en el verano las cambias y les pones las comunes para que no se te gasten, que son muy caras, y todos los inviernos cambias las 4 cubiertas por las que tienen clavos. Entonces la gente que vive en Ushuaia hace eso, ¿sí? Vivís en Ushuaia, rotás las, generalmente, te digo porque tengo amigos, rotan las cubiertas de los autos. Entonces tienen 2 pares de cubiertas. Y usan en el invierno esa y no le andan poniendo cadena y sacándole cadena. La usan, haya o no, porque vamos con el centro de Ushuaia, no hay nieve.
pero cuando llega a tu casa sí. Entonces necesitas ponerle y sacarle cadena. Aparte con las cadenas puede ir a menos velocidad, puede ir a 30, 40, 50. Entonces después querés llegar a otro lugar y las tenés que sacar y poner. Sacar las 4 cadenas, ellos son prácticos, pero igual te lleva un rato ponerlo y sacarlo. Entonces, ¿qué haces? Le pones cubierta con clavo que las pones y ya está. Y las rotás para no gastarlas tanto, porque son caras. ¿Sí? Recuerden que en Ushuaia los autos valen la mitad, que un 0 kilómetro vale la mitad de lo que vale acá por un impuesto. Bien. Entonces, ¿cómo me quedaba Acá, esto? Sí. acá Ricardo dice, Mauro, que nos invite a la casa que tenés en el sur. Que la amiga de mi señora no sé si nos va a invitar a todos, ¿eh? No, en la casa tuya, dice que vos tenés una casa. Sí, yo tengo. En el sur de Rosario, en la Cebal. Está en el sur. Así que vos también tenés en el sur. Yo Bien. también tengo en el sur también. Bueno. Villa Pegüeña. ¿Conocen Villa Pegüeña? ¿Alguien conoce Villa Pegüeña? En el sur, en la provincia de Neuquén, cerca de Chile. ¿Alguien conoce? No. Bueno, recomiendo visitar Villa Pegüeña. Es un lugar maravilloso. Es difícil de llegar porque son 30, 40 kilómetros de ripio, es complicado, pero es un lugar de ensueño. Uno de los tantos lugares que tiene el sur y que tiene nuestro país. Pero Villa Pegüeña es hermosa. Bien, sigamos. Ahora ven, ahí se ve bien, en esa foto el peralte. Estas son las fotos de esos NASCAR que hacen los Yankees, ¿no es cierto? Donde corren esas carreras, esos óvalos grandes donde corren 24 horas, no sé cuánto. Bueno, y ahí vemos bien un muy, muy buen peralte. ¿Qué sería en este caso? Repito lo que dije antes, sería esta inclinación que tiene así, bueno, me salió un poquito, este ángulo así. Este ángulo sería el peralte. Bien. Y en estos casos cambiaría a normal, entonces. En este caso, yo me voy a valer de la normal para que la normal me haga de fuerza centrípeta. Entonces, en este caso voy a tener la fricción de las cubiertas, por un lado, pero la fuerza centrípeta importante que me va a permitir doblar esa curva a 100 kilómetros por hora, va a ser la componente de la normal, porque la normal acá va a ser así. ¿Qué va a tener? Esta componente. Esta componente es la que me va a generar la aceleración radial. Me va a generar mucha aceleración radial. ¿Sí? Está bien, va a estar la componente de las cubiertas, también va a ayudar, pero esta va a ser la que genere la posibilidad de doblar a gran velocidad. Bien, ¿cómo sería el diagrama del cuerpo libre? Bueno, ahí puse el auto más de frente para verlo. Tengo el radio, la aceleración radial, el ángulo beta, ese ángulo sería lo que definimos como peralte, P, peso del auto, que es vertical, en los ejes, y la normal. Y la normal, como este ángulo beta es igual que este, va a tener una componente, lo dibujo acá, una componente coseno y una componente seno. ¿Sí? La suma de la fuerza en Y va a ser 0, y la suma de la fuerza en X, ¿cómo va a ser? Masa por aceleración radial. Siempre lo que estoy haciendo es poner el sentido de la aceleración al eje. ¿Sí? Muchos piensan que el movimiento se da así. El radio se tendría que medir así. No, el radio es horizontal. El radio es horizontal, porque la curva es horizontal. La curva es horizontal. La pendiente con respecto a la horizontal. Por lo tanto, el radio también es horizontal. Entonces, el movimiento está dado en el eje X y en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Bueno, aquí yo no puse una fuerza que existe y no la puse. ¿Cuál es la fuerza que no puse, que omití, o más que omití, digamos que desprecié? ¿Qué fuerza desprecié yo acá? La fricción. La fricción la desprecié. ¿La podría sumar? Sí, la debería sumar. Pero bueno, me estoy limitando a decir cuál es la velocidad que puede dar vuelta el auto, aunque no tenga fricción el pavimento. Entonces digo, sumatoria de fuerza en Y
0. ¿Qué tengo en I? N coseno de beta menos mg igual a 0. De ahí despejo N y lo voy a reemplazar en esta. Donde tengo que la sumatoria de la fuerza en X es la masa por la aceleración radial. N coseno de N seno de beta es masa por aceleración radial. Y N es esto. Voy a reemplazar N por mg coseno de beta. Entonces me va a quedar N mg. Y en esta expresión, fíjense, tengo la masa acá y la masa acá, y tengo seno sobre coseno. Seno sobre coseno, ¿qué era? Tangente. Tangente. Entonces me queda que la velocidad máxima va a depender del radio. Obviamente, cuanto el radio sea más grande, mayor voy a poder dar la vuelta, mayor velocidad voy a poder adquirir, de G, y de la tangente del ángulo beta. Ustedes saben que la tangente es 0 y que la tangente aumenta con el aumento del ángulo. O sea, la tangente de 20 es más grande que la tangente de 10, la de 30 es más grande que la de 20. ¿Sí? Entonces, cuando yo aumento ese ángulo, va a aumentar la velocidad. Por eso tenemos esos ángulos. Bien. ¿Preguntas? Entonces, seguimos con esta metodología de identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Hacer el diagrama del cuerpo libre. Las fuerzas que no actúan sobre el eje, calcular sus componentes sobre los ejes. Fijarme el sentido de la aceleración. Ponerle a los ejes el sentido de la aceleración. Y plantearla según la ley de Newton. Sumatoria de fuerza en I, sumatoria de fuerza en X. ¿Sí? Bien, ¿alguna preguntita? Sigamos. No sé si se entiende lo que estamos viendo ahí, por el tamaño del estadio. Esto es el movimiento en una circunferencia vertical. ¿Sí? Estos son unos juegos que hacen mucho los yankees, que es ir con una moto por un plano horizontal y hacer este movimiento circular y salir por el otro extremo. ¿Sí? A este movimiento así de hacerlo, en este caso no sé si lo hace con una moto o con un autito chiquito. Este movimiento que está haciendo se le llama en física rizar el rizo. Rizar el rizo. El rizo es el rizo es la pista, el rulo. Un rizo es un rulo del pelo es un rizo. Y rizar el rizo es darle la vuelta completa al rulo. ¿Sí? Esto también se ve mucho en los circos cuando hacen el globo de la muerte. No sé si vieron alguna vez el globo de la muerte, que se ponen dos chicos en moto dentro de una esfera metálica que tiene huecos para que se pueda ver adentro, y empiezan a andar, y llega un momento que dan la vuelta completa y no se chocan. ¿Sí? Bueno, ahí tiene que ver también con una sincronización entre ellos. Pero bueno, eso hacen que el movimiento sea circular y sea un movimiento circular vertical, porque la trayectoria, como ven ustedes acá, es una circunferencia en el plano vertical, no en el plano horizontal como la del auto, o como el péndulo cónico, que era una circunferencia en un plano horizontal. Ahora pasamos a la circunferencia vertical. Bien. ¿Estamos? Entonces, ahí está la foto. ¿Ven? Ahí está el chico en la moto, dando la vuelta en la parte superior. Después vamos a ver qué velocidad tiene que tener para poder hacer esto. ¿Sí? Porque si la velocidad no es suficiente, no puede rizar el rizo. Hay una velocidad mínima que tiene que tener acá arriba para poder dar la vuelta, que no es 0. Bien, entonces nosotros decimos que tenemos este movimiento. En este movimiento, ¿la moto podrá hacerlo con rapidez constante? ¿Esa moto podrá ir con rapidez constante? No. Va a se va a ir frenando a medida que vaya subiendo, ¿sí? Por lo tanto, en A tiene una velocidad, en B, en C otra, en D otra, en B otra. Después aumenta y llega a la misma y gira de esta manera. Bien. Por lo tanto, yo voy a analizar cada uno de los puntos y voy a plantear la segunda ley de Newton en cada uno de los puntos para ver qué pasa. Bien, en el punto A, aquí abajo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Pensemos,
Estamos pensando en la moto que está girando en ese cilindro que vimos recién. ¿Qué fuerzas actúan? No consideramos la fricción. Despreciamos la fricción. ¿Qué fuerzas actúan? El peso Bien. El peso y la normal. y la normal. En la posición A, ¿el peso y la normal son iguales? Esta pregunta vale casi 1 millón, ¿eh? ¿El peso y la normal valen igual? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí, Sí. Sí, valen igual en el A. sí, porque está perpendicular el plano. Bien. En A, ¿no hay aceleración? Sí, hay. Sí. Ahí está la aceleración radial. Hacia arriba. Creo que también está la aceleración radial. Bien. ¿El peso y la normal valen igual? No, ¿Por qué? porque La la aceleración aceleración iría en el mismo sentido que la normal, ¿o no? ¿Cómo En este no te escucho? Que en este caso la aceleración iría en el mismo sentido que la normal. Bien, sí, perfecto. Por lo tanto, ¿la normal y el peso son iguales? No. No. ¿Cuál es más grande, la normal o el peso? El La peso. normal. la normal, ¿Por qué la normal es más grande? Porque es porque la normal el más la sentido de aceleración. la aceleración. La fuerza neta, ¿para dónde tendría que ir? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. ¿Por qué para arriba? Porque tiene el mismo sentido que la aceleración. Porque no sé quién lo dijo muy bajito, pero está perfecto. Porque tiene el mismo sentido que la aceleración. Entonces, la fuerza normal la fuerza neta tiene que ir para arriba, que es el sentido de la aceleración. Para que la fuerza neta vaya para arriba, si yo tengo el peso, que el peso es fijo, o sea, no creo que adelgace mucho dando una vuelta el motociclista, y que la moto se le pierda algún pedazo para que tenga menos masa. El peso de la moto es el mismo. Bien, se mantiene constante. La normal tiene que ser más grande que el peso para generar una resultante, una neta hacia arriba, del mismo sentido que la aceleración radial. ¿Sí? Si el chico ese de la moto se para ahí, se queda quieto y se fuma un cigarrillo, mientras está fumando un cigarrillo, esperando el turno, en el punto A, ¿el peso y la normal son iguales? Sí. Sí. ¿Está? Ahora, cuando está dando la vuelta y pasa con una determinada velocidad, ¿son iguales? No. ¿Por qué no son iguales? Porque está la componente de la aceleración. No son n menos p igual a 0, es n menos p igual a masa por aceleración radial. Si la aceleración radial es 0 porque está en reposo, sí, n y p son iguales. Si no, no. Bien, entonces lo que hago es dibujar la aceleración radial para arriba y dibujar el eje con el sentido de la aceleración radial. Y planteo sumatoria de fuerza en I, masa por aceleración radial A. Bien, entonces me queda, les digo, la verdad que los felicito como respondieron, re bien, están entendiendo re bien. Bárbaro. NA menos el peso es igual a masa por la BA al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Que aquí no está marcado el radio para, a lo mejor como para no dibujar muchas cosas. El radio es ese. Y BA es la velocidad que tiene A, que les repito, la velocidad que tiene en A, fíjense, es distinta que la velocidad que tiene en B. Muy bien. En ese punto, ¿hay aceleración tangencial? Esta es re tramposa, esta pregunta. ¿Hay aceleración tangencial en ese punto? A ver, ¿quién me contesta esa pregunta difícil? Ay, no, me parece que porque va para el sentido contrario, ¿no? Me dijiste dos cosas al mismo No sé tiempo. si se entiende. No sé. Me decís, ¿hay o no hay aceleración tangencial? No, porque si no sería un movimiento circular. No sé qué quiere decir con eso. Vos decís que no. ¿Por qué no? Movimientos circulares, pero ¿por qué no? No hay aceleración.
tangencial. La ¿Qué te- aceleración centrípeta no depende de la velocidad, y la velocidad cuando llega al punto máximo no es cero, en I, o nada que ver. Y no, porque acá cuando vos fíjate que cuando llego al punto Está máximo, la velocidad en X, claro. ¿sí? A ver, pregunto esto. Miren este diagrama de cuerpo libre. Miren el diagrama de cuerpo libre acá. Este diagrama de Sí, cuerpo libre. tiene la aceleración tangencial porque va variando la velocidad. Bien. Tipo, Esa- empieza con... eso es lo que me... ¿Quién me está respondiendo eso? ¿Quién me está diciendo eso? Sofía. Sí, Eso es lo que todos piensan, ¿sí? Eso es la respuesta lógica que se da y que está bien que vos razones de esa manera, porque vos estás diciendo, la velocidad verde, las verdes van cambiando, y si cambian las verdes, significa que el movimiento es un movimiento circular uniformemente variado y hay aceleración tangencial. Entonces, ese razonamiento, después de haber estudiado cinemática, es lógico y está bien. Pero ahora que estudiamos dinámica, sabemos la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton dice que si la fuerza neta es distinto de cero, el cuerpo adquiere aceleración. O, al revés, cuando hay una aceleración, es porque hay una fuerza neta. En el eje X, en este eje X, ahí, ¿hay alguna fuerza? No. Si no hay ninguna fuerza neta, ¿hay aceleración neta? ¿Hay aceleración? No, porque es vertical el movimiento circular este. Bien, cuidado porque eso pasa en este punto A. No sé si va a pasar en el punto B, C y D. Eso es en el punto A. Yo estoy analizando el A. ¿Sí? En el A, la aceleración tangencial es cero. ¿Sí? No digo que sea cero en todos. Digo que en A es cero. ¿Por qué digo que en A es cero? Porque no puede haber aceleración si no hay una fuerza neta en ese eje. La fuerza neta es la NA menos MG actual en el eje Y. No tiene componente en X. Por lo tanto, solamente en ese punto hay aceleración radial. ¿Se entendió ese concepto? Bien. Sí. Bueno, vamos a seguir. Vamos al punto B. ¿Cómo sería el punto B? ¿Qué fuerzas actúan sobre B? El peso y la normal. El peso y la norma. Bien. ¿Cómo es la aceleración radial? ¿Para dónde va la aceleración en ese caso? Hacia el Hacia la centro, hacia izquierda. abajo. Hacia abajo. Entonces me queda que es positivo para abajo, NB más MG es igual a masa por B cuadrado sobre la H. En este caso, ¿hay aceleración tangencial? tampoco. Tampoco hay ninguna fuerza en el eje X para que haya una componente tangencial. Vamos al punto C. ¿Qué fuerzas actúan sobre C? El peso, la normal puede actuar cuando está así, en vertical. Si yo pongo el mouse contra la pared y lo presiono, ¿actúa la normal de la pared con respecto al mouse? Creo Sí. que no. Sí, Entonces, si hay contacto, hay normal. La normal no es para arriba o para abajo. Puede ser, yo tengo un plano inclinado así, la normal es así. O sea, la normal está, si hay contacto, hay normal. ¿Sí? Bien. Entonces tengo el peso así. Y la normal así. ¿Para dónde va en el punto C la aceleración radial? Para el centro. Igual que la normal. Sí, sí, igual que la normal. Bien. ¿Para dónde va la aceleración tangencial? Si no es para cero. abajo. Para abajo. Bien. Bueno, ahí le puse eso. Le pongo XY, le podría poner YX, no importa. ¿Sí? Como yo quiera. Entonces digo, sumatoria de fuerza en X igual a masa por AX. Sumatoria de fuerza en X, masa por aceleración radial C. Fíjense, yo le puse A, B y C porque van cambiando. Porque la velocidad de C es distinta. Entonces, ¿qué me queda? La sumatoria de fuerza en X, ¿qué es? La normal.
La normal Bueno. igual a qué? La normal S, la normal C igual a masa BC al cuadrado sobre R. Bien. Y si hago la sumatoria de fuerza en I, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerza en I? El peso. El peso es igual a qué Igual cosa. a la masa por la aceleración centrípeta. La tangencia. A la, La Por haber a la tangencial. Tangencial, perdón. Me confundí la C. En la sumatoria de fuerza en I, que va a ser mg, va a ser la masa por la aceleración tangencial c. Entonces, como la fuerza en I es mg, este m se va con este m, ¿cuánto vale la aceleración tangencial en el punto C? La gravedad, La gravedad. la gravedad sería. Bien, sería igual a la gravedad. Fíjense, en A era 0, en B era 0, en G era la gravedad. ¿Es un movimiento con aceleración constante? No. No. Puedo poner acá BX, BAX igual a B0X más AX por T? No. Porque esa es una ecuación de movimiento en línea con aceleración constante. Y acá la aceleración no es constante. Entonces, en el punto C tiene una aceleración G, en el punto A y en el punto B tiene una aceleración tangencial 0. Vamos al punto D. Vamos al punto D. Bien, ¿cómo sería el punto D? Bueno, ¿qué tenemos actuando sobre el D? es normal. El peso y la normal. El peso y la normal. El peso vertical y la normal, así. Entonces dibujo las componentes. Dibujo el eje X y el eje Y. La radial sobre el X y la tangencial sobre el Y. ¿Sí? Recuerden que ahora esta no la tengo más. Esta, ahora no está esta, están sus componentes. ¿A qué es igual la sumatoria de fuerza en X? ¿A qué es igual la sumatoria de fuerza en X? Masa por La la normal más el peso. La mg por el seno de beta. Perfecto. La normal, ND, más mg seno de beta igual a masa BD al cuadrado sobre el radio. Bien. ¿A qué es igual la sumatoria de fuerza en I? mg por el coseno de beta. ¿A qué es igual eso? Mg coseno de beta acá, ¿qué es igual? A m por la tangencial. Bien. M y M se va. Me queda que la aceleración tangencial en el punto D es G coseno de beta. Bien. Y si yo quisiera tener una expresión general de la aceleración, si yo quisiera tener una expresión general, la pensaría de esta manera. G por coseno de beta, G por coseno de beta es la aceleración tangencial que tiene la partícula. Si beta es 0, sería así beta, 0 acá. El coseno de 0 es 1. Entonces, ¿cuánto me da la aceleración? G, que es lo que me da antes. Si beta es 90, ahí, si beta es 90, el coseno de 90, ¿cuánto era? 0. Es 0. Y para todos los otros ángulos, el valor de la aceleración va de 0 a 1, porque de 0 a 90, el coseno es entre 0 y 1 siempre está. ¿Sí? Bien, ustedes sabían que hay una propiedad que se llama una propiedad del seno y el coseno que va entre 1 y menos 1. ¿Sí? El seno y el coseno están entre 1 y menos 1. Entre 0 y 90, entre 0 y 1. Entre 0 y 180, entre 1 y menos 1. Bueno, quiere decir que a medida que aumenta beta, va de 0 a 1. A medida que aumenta beta, yo voy teniendo 0,1 de G, 0,2 de G, 0,3 de G, 0, hasta G. Y después empieza a bajar. Y así sucesivamente para todos. Nunca va a tener una aceleración más grande que G y va a ir de 0 a G. ¿Sí? En A va a ser 0, en C va a ser G, en B va a ser 0, en el punto D que estaría acá, acá, C, G, 0 y así. Este cuerpo se mueve con una aceleración que va entre 0 y G, pero no es una aceleración tangencial constante.
es una aceleración tangencial variable. ¿Sí? Por lo tanto, no voy a poder utilizar las ecuaciones cinemáticas que nosotros sabemos. Ya vamos a ver en el próximo capítulo que esto se resuelve por energía, que es facilísimo por energía. Por ahora decimos eso. ¿Se entendió esto? Este concepto de cómo ir planteando en cada punto, cómo es la aceleración, la segunda ley de Newton. Hay un problema que tomamos siempre y que todo el mundo se equivoca, que es un péndulo, ¿sí? Un péndulo ahí y acá, que tiene la punta, que están las actividades que ustedes van a hacer ahora. Así, ¿no es cierto? Y me pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda un instante antes de que se corte acá? Y todo el mundo me dice, igual que el peso. ¿Está bien que la tensión de la cuerda valga igual que el peso en ese instante que se cortó? Un instante antes de cortarse, que cuando pasa por la vertical. ¿Cuánto valdría la tensión de la cuerda? ¿Igual al peso? Igual a la aceleración radial. La tensión vale igual al peso, vale igual al peso. Si el cuerpo está así y está en reposo. Si el cuerpo está ahí, quietito, bueno. ¿Cuánto vale la tensión? Igual que el peso. La tensión de la cuerda vale igual que el peso ahí. ¿Sí? Porque está quieto. Pero si hay una aceleración, la tensión menos el peso no es igual a cero, es igual a masa por aceleración radial. Como la aceleración radial no es cero porque la velocidad no es cero, n no es igual a p. ¿Se entiende? Este concepto. Entonces ustedes cuando le preguntan, en ese punto yo me pregunto, ¿está en reposo o está en movimiento circular? Si está con movimiento circular, no hay ninguna posibilidad que no tenga aceleración radial. Ninguna. Siempre tiene aceleración radial. ¿Sí? Bien. Bien. Sigamos. Bueno, esta es la expresión. Yo la marqué y acá la marco. Esta es la expresión general de la aceleración tangencial. Veamos ahora algo que es práctico, pero lo doy porque lo van a necesitar para los problemas. La velocidad crítica en el movimiento en una circunferencia vertical. O sea, ¿qué es la velocidad crítica? ¿Cuál sería la mínima velocidad que tiene que tener en este punto acá arriba la moto para poder dar la vuelta y no caerse? ¿Sí? Porque si llega con muy poca velocidad, o retrocede o se cae. ¿Sí? Viene por acá y se cae. Bueno, tendrá que tener una velocidad mínima acá. Bien, en el punto 2. ¿Sí? En este caso no estamos hablando de una pista, sino estamos hablando de un hilo que está unido a una masa y que lo estoy haciendo girar en vertical. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿Qué velocidad mínima tendría yo para eso? Hagan la experiencia de tomar un hilito con una cuerdita y atarle algo en la punta y me empiezan a hacer girar así como una boleadora. Y si lo gira un poquito, llega un punto que hace así y cae. ¿Por qué? Porque deja de actuar la tensión. Va con tan poca velocidad que se vuelve. ¿Por qué? Porque no hay tensión de la cuerda que lo tire para abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que la velocidad crítica, ¿qué le llamo velocidad crítica? No es que la estoy criticando, sino es la velocidad mínima, la mínima velocidad que puede tener la partícula en la parte superior sin dejar de describir una trayectoria circular. ¿Sí? Es lo mínimo que puede dar para que siga haciendo una trayectoria circular. Para eso, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre en el punto 2, ¿y qué es lo que voy a plantear? Que esta circunstancia se va a dar cuando la tensión 2, el límite, la crítica va a ser cuando la tensión 2 sea 0. Si la tensión de 2 es 0, no da la vuelta. Si la tensión 2 es un poquito más de 0, da la vuelta. Entonces yo planteo T2, 0. Así que digo, T2 más mg igual a masa por V2 al cuadrado sobre R. Situación crítica, T2, 0. Cuando T2 es 0, la velocidad de la mínima tiene que ser mayor que esa para que pueda dar la vuelta. Entonces me queda así. Me queda esto lo anulo. Esto se me va. Esperen.
esta masa y esta masa se van, ¿sí? ¿Y qué me queda? Que la velocidad crítica es la raíz de g por el radio. Entonces, si tiene mayor velocidad que en ese punto mido la velocidad y tiene que ser mayor que la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. ¿Sí? Si es igual o supera, igual a lo mejor no alcanza, pero si supera esa velocidad, el cuerpo da la vuelta completa. En el caso de la moto que da la vuelta, decimos riza el rizo. Esa es la velocidad crítica que tiene que tener para rizar el rizo. ¿Qué quiere decir? Dar la vuelta, poder dar la vuelta completa. ¿Sí? ¿Y el resultado de la velocidad crítica es lo que tiene que tener la tensión? ¿O cómo, No, cómo sería? es la velocidad que tiene que tener en el punto de arriba. Cuando vos medís la velocidad que pasa por arriba, vamos a suponer que esta cuenta te da 5 metros sobre segundo. Entonces, si vos la haces pasar a menos de 5 metros sobre segundo, se te cae. Si la haces de 5, 6, 7, 8, 9, da la vuelta completa. ¿Sí? Sí, sí. Después, si vos querés, si vos pones 8 y decís, bueno, la voy a hacer mover a 8. ¿Cuánto es la tensión? Despejo acá. Pongo acá, en esta expresión, acá pongo 8, ¿sí? Y despejo cuánto me daría la tensión para esos 8. O sea, ahí veo que no me da 0 la tensión, que me da tanto, ¿sí? Porque está tensionado. Claro. ¿Sí? Pero si le pongo 5, esta me va a dar 0. Porque B2 crítica era 5. Y hasta ese valor estaría dando la vuelta. Si pongo 4, esto me da negativo, ya no está dando la vuelta. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. Vamos a algo que es bastante interesante, que es el péndulo simple, que lo dejé para el final. Ya sabemos lo que es un péndulo simple. Repito, está oscilando en este punto, va hasta un máximo tita para la izquierda, un máximo tita para la derecha. El hilito no tiene masa, en el extremo tiene una masa que no puedo despreciar. Ese es el diagrama de movimiento. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese punto? A. En el punto A, vamos a analizar ahora. ¿Qué fuerza La actúa? tensión y el peso. La Tensión y el y peso. Bien. Peso y tensión. Diagrama de cuerpo libre. Bien. Y acá fíjense que yo acá... ¿Por qué elijo el eje Y y el eje X así y no horizontal y vertical? Por la aceleración Por la aceleración. centrípeta. Porque la aceleración centrípeta, ¿cómo sería en este punto? Vamos a dibujarla en varios puntos. En este punto, que tengo rojo, vamos a elegir verde. No, verde es azul. En este punto es así, la centrípeta. En este punto, así. En este punto, ahí. Acá, ahí. Y ahí, ahí. Ese es el valor de la aceleración centrípeta. Entonces yo elijo ese eje. ¿Sí? Bien. Elijo ese eje porque es el eje donde tengo la aceleración centrípeta. Muy bien. Bien. ¿Cuánto vale la velocidad en el punto, en ese punto donde alcanzó el tita máximo? ¿Cuánto vale la velocidad en ese punto? Vamos al dibujo de antes. Ahí. Cuando llega acá arriba, ¿cuánto vale la velocidad? En ese instante 0. se detiene, ¿no es cierto? No sé si se alcanza a ver que en un punto se detiene. ¿Sí? ¿Dónde será máxima la velocidad? En el centro. En el centro es máxima y en los dos extremos se detuvo. Fue para allá, se hizo 0 y ahora viene para acá. Está cambiando el sentido de la velocidad. Irá para arriba y ahora viene para abajo. En un punto se hizo 0. Bien. Entonces, en ese punto, la velocidad vale 0. Si en el punto A la velocidad vale 0, ¿cuánto vale la aceleración radial o centrípeta? Si la velocidad vale 0 en ese punto.
0. Cero. Porque la radial o centrípeta, ¿de quién depende? De la velocidad. Si la velocidad es 0, la centrípeta, 0. 0. Era como cuando el chico estaba con la moto fumando abajo, ¿sí? No tenía velocidad. ¿Cuánto valía la centrípeta? 0. El peso y la normal eran iguales. Bien. Entonces lo planteo desde ese lugar. Digo que BA es 0, por lo tanto esto es 0. No hay aceleración radial. ¿Pero cómo? Siempre había aceleración radial. Sí, siempre que haya velocidad. Ahora no hay velocidad. Entonces no hay radial. No estoy contradiciendo lo que dije antes. En ese instante, el cuerpo está en reposo. En ese instante, la aceleración radial es 0. Obviamente que este no es un movimiento con aceleración radial constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad no es constante. La rapidez va de 0 al máximo valor en el equilibrio en el medio. Entonces, es un movimiento circular uniformemente variado. ¿Sí? ¿Sí? Ni siquiera uniformemente variado, porque no varía uniformemente la aceleración tangencial. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. No es un movimiento con aceleración constante. Entonces, me queda que la sumatoria de fuerza en I, en este caso el eje Y le pongo cualquier sentido, TA menos mg coseno es 0. O sea que TA vale eso. ¿A qué es igual la sumatoria de la fuerza en el eje X? Acá no se nota. Mg por seno de tita. Mg seno de tita, ¿qué es igual? M por A. Radial. M por A. ¿A radial o tangencial? Tangencial, perdón. Tangencial. Bien. Entonces me queda así. Como dice acá Clementina. Mg seno de tita, M aceleración tangencial. Obviamente que esta masa y esta masa se anulan. ¿Cuánto es la aceleración en este caso? La aceleración tangencial en A es G seno de tita. ¿Sí? Bien, entonces, ¿en A tengo tangencial? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una componente de la fuerza neta. En A tengo radial, no, porque la velocidad es 0. ¿Se entiende ese concepto? Vamos al punto B. Vamos al punto B. ¿Qué fuerzas actúan en B? Peso y tensión. Peso y tensión. ¿El peso y la tensión son iguales? No, ¿Por qué no? porque hay velocidad. Porque hay velocidad y aceleración centrípeta. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Peso para abajo, tensión para arriba. ¿Para dónde va la aceleración radial? Para arriba. Para arriba. ¿Para dónde va el eje Y positivo? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. ¿Para dónde va el eje X? Para la derecha. A la derecha. ¿Por qué? Porque así iría la tangencial. Ah, no, no tiene tangencial en ese punto. Muy bien. Entonces, ¿hace falta que ponga el eje X? No. No. O lo pongo con cualquier sentido o no hace falta. Bien. ¿Hay aceleración tangencial acá? Ya me lo respondió Olivia. Pero ¿hay aceleración tangencial? No. ¿Por qué no? Porque no hay fuerza en el eje X. Muy bien. Porque no hay fuerzas netas en el eje X. Muy bien. Sumatoria de fuerza en I, masa por aceleración. ¿Cómo me quedaría esa expresión ahí? A ver, reemplácenmela. ¿Cómo sería? Tensión por masa por gravedad igual a masa por aceleración radial. Bien. Tensión B menos mg, masa por aceleración radial B. Bien. La aceleración radial B es... Bueno, esta es 0 y la aceleración radial B sería la velocidad B al cuadrado sobre el radio. Bien. Quiere decir que ahí tengo aceleración radial máxima y no tengo tangencial. En el punto acá, en el otro extremo, en este punto acá, ¿cómo les parece que sería? Si yo planteo en ese punto. Ahí, ¿tiene radial? No, porque tiene velocidad 0. ¿Tiene tangencial?
Sí. Sí, Sí. la misma que antes, G seno del ángulo. Porque tita es el mismo, porque va al tita máximo y hasta el otro tita. No hay fricción, dijimos. Bien, vamos a ver un punto intermedio. Un punto que no sea ni acá el punto medio ni el más alto. Ahí, un beta, menor que tita. Bien, convenimos que ahí tengo peso y tensión. Que es otra tensión, C, distinta a A y B. Los dibujo acá. La radial lo pongo en ese sentido que coincida con el radio. Y la tangencial la pongo en ese sentido, perpendicular. Pero ahora el peso tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Bien. ¿A qué sería igual la sumatoria de fuerza en Y? Díganme ustedes cómo lo pondrían. La Tensión C. más la masa por gravedad por el coseno de beta. ¿Más? Más la masa por gravedad por el ¿Pero es coseno más de beta. o es menos? Menos, sería menos. Menos mg coseno de beta, ¿a qué es igual? M por A. ¿Qué A? La Radial. Radial. Radial C. Entonces fíjense, TC menos mg coseno de beta es igual a masa por aceleración radial C. Bien. Quiere decir que la aceleración radial tiene un valor, ¿sí? Porque hay velocidad, tiene un valor. ¿Sí? Y la tensión también, por supuesto. Vamos al eje X. ¿Cómo queda el eje X? Acá la tangencial es 0. No. no es cero. ¿Por qué no es 0 la tangencial? Porque tiene una Porque hay fuerza. componente de energía. Porque X. hay una fuerza neta en el eje X, en este caso en el eje, que si hay una fuerza neta, hay una componente de aceleración. Bien. ¿Cómo queda? Ya, la masa por gravedad por seno de beta es igual a masa por aceleración tangencial por TC. Masa por G seno de beta es masa por aceleración tangencial. Por lo tanto, masa y masa se anulan y me queda que la aceleración tangencial es alfa, ¿qué digo? Aceleración tangencial es G por el seno de beta. G por el seno de beta. ¿Sí? G seno de beta. Bien, entonces acá era 0. Acá era 0. Acá tenía el mayor valor y acá el menor. Y la radial acá era 0 y el mayor acá. Fíjense en este esquema cómo me va mostrando esas dos cosas. ¿Cómo me va mostrando? Díganme los colores que representan en esa animación. ¿Qué representa el verde? La velocidad. La velocidad. Fíjense que va, se hace 0 y vuelve para acá, mayor, más chica. ¿Sí? Bien. ¿Qué representa el azul? La aceleración radial. Radial. El radial. ¿Qué representa el marrón? En la tangencial sería ¿Sí? La aceleración tangencial. ¿Sí? Que fíjense que en algunos casos coincide con la velocidad y en otros casos no. Bien. ¿Y qué es la violeta? Que me parece que es violeta, no sé. Aceleración neta. La aceleración neta. ¿Sí? Lo voy a mostrar ahora detenido en 2 puntos. Ahí. Fíjense, en ese punto. No importa que esté yendo o que esté volviendo. No importa. En este caso está volviendo. ¿Sí? Está volviendo. Entonces, bueno, no sé si se ve bien acá la verde, pero es que la voy a dibujar bien. La verde acá. Esta. Espere. Esta acá, la flechita es así. Ahí. En este caso está volviendo. La aceleración tangencial va en ese sentido. La radial así y la neta en ese otro. Si fuera para allá también sería así. Si esto fuera así, estas 3 serían iguales en ese caso. ¿Sí? Bien. En el otro caso que tenemos, ¿sí? Que ahora viene de este lado, tenemos nuevamente la radial en azul, la tangencial en marrón
y la neta en lila. Y en verde vemos la aceleración, la velocidad, la rapidez que tiene. ¿Estamos? Sí. Bueno, con esto he terminado de dar todo lo que sería leyes de Newton. Tenemos muchísimas cosas para hacer de práctica, ¿sí? Muchísimas prácticas. Yo iba a proponer hacer una consulta para mañana, pero veo que la actividad 11 recién termina mañana. Entonces no quiero dar una consulta antes que termine la actividad. Entonces, voy a dejar para hacer una consulta la semana que viene, el miércoles, y vamos a ver y analizar un poquito la actividad 11 y 12. ¿Sí? Por lo tanto, les pido que trabajen bien en la práctica, hagan todo lo que puedan en la práctica, que hagan las actividades, ¿sí? Se dieron cuenta que esto no es fácil, tiene un montón de cositas, ¿sí? Yo, esperen que no terminé de tener